Después del comedor. Bueno, bienvenidos al ciclo del mes de junio de webinar de miércoles. Eh, Tenemos para estas 4 semanas de junio, estos 4 miércoles de junio, 4 temas, muchos de los cuales son adaptaciones o mejoras de temas ya dados y algún otro es un tema nuevo. Em, Línea horizontal. Como reglas, como siempre, les voy a pedir No, si durante la charla pueden mantener los no sé qué micrófonos quiere decir igual silenciados. horizontal. Yo voy a tratar de ir silenciando si alguien por ahí no se ha dado cuenta. Pero bueno, a veces se me escapa, sobre todo si son muchos. Somos 28 hasta ahora, así que ahora vamos a hacer un pequeño paneo acerca de el origen de cada uno. Eh, En principio, bueno, les pido simplemente un chequeo para ver si me pueden oír y si ven la placa de presentación en el frente. Si me lo dicen por el chat, Sí perfecto. se escucha y sí se mira. Bueno, muchas gracias. Bien, les aviso que este webinar está siendo grabado. Digamos, los webinars que se dan por primera vez o que son variantes de otros que se han dado y que tienen un cambio en la temática, los grabo y luego a posteriori los subo al canal de YouTube, que lo pueden encontrar con mi nombre. Ahí están los webinars anteriores y va a estar este también a partir de mañana o pasado mañana. Y también va a estar disponible en la parte de destacados de LinkedIn, de mi perfil, el acceso al material que vamos a compartir hoy en PDF. Bien, para comenzar, les voy a pedir a ver si rápidamente a través del chat me dicen el origen, de dónde son, ¿no? De qué país o si son de Argentina, de qué lugar de Argentina, como para tener una idea del público que tenemos hoy, que es bastante numeroso por lo que veo, ya vamos por 37. Bueno, Perú, Colombia, Rafaela, Santa Fe, en Argentina. Vamos rápido esto. Esperen que amplío. Lima, Perú, Colombia, Córdoba, Argentina, Perú. Siempre nos acompaña mucha gente de Perú, Nicaragua, Ecuador, Buenos Aires, Trujillo, Perú. Bueno, Ecuador, Lima. Bueno, muy bien. Bueno, una asistencia muy diversa en culturas. Lo que vamos a ver hoy, bueno, gracias por la participación y por sumarse a esta hora, que es por lo menos en Argentina, Uruguay, Paraguay, es hora de cenar. Eh, eh, y si no, bueno, todos han terminado una jornada de trabajo y supongo que están con un cansancio acumulado. Lo que vamos a ver hoy es mapas de proceso. Vamos a tratar de ver cómo juegan entre sí. Estamos atrás de esto, somos Constanza y yo, que somos socios de HLT Network, una empresa que desde 2002 viene trabajando temas de mejora de procesos y productividad. Preferible ir a ver esto. De todas maneras, no me voy a extender, como siempre digo, en presentaciones, nos pueden ver en nuestros perfiles en LinkedIn, así que no son presentaciones lo que vinieron a escuchar, supongo. Bien, bueno, vamos adelante entonces. Mapas de proceso. ¿Para qué podemos usar mapas de proceso? Yo les pido, una vez más, si pueden silenciar los micrófonos. A ver si veo, hay un micrófono abierto por ahí que no sé cuál es. Bueno.
Mapas de proceso. Digamos, lo que buscamos básicamente, y lo que vamos a buscar en el ejemplo que vamos a ver hoy, es eh, algunas herramientas que nos permitan sacar a la luz lo que llamamos desperdicios Lean. Y una y otra vez vamos a volver sobre el tema de los desperdicios Lean o la forma que tenemos a través de Lean de visualizar lo que son desperdicios. Para recordar, digamos que en toda actividad, sea de servicios o sea de proceso de manufactura, eh, en general se cumple que no más de un 10 o un 15% del tiempo nosotros estamos agregando valor al producto o al servicio que estamos entregando. El restante 85-90% es, para los términos de la concepción de Lean, un desperdicio. ¿Y cómo se compone ese desperdicio? Se compone de dos partes fundamentales. Uno es desperdicio que es, o sea, desperdicio es todo aquello que no agrega valor, es el opuesto al valor agregado. Entonces, tenemos no agregado de valor, pero necesario por algún motivo. ¿Por qué? Porque es parte inherente del negocio. Si tenemos que trasladar una mercadería que compramos a Lejano Oriente y la tenemos que traer por barco, bueno, el transit time que tenemos de, no sé, 30 días, 40 días desde el puerto de origen hasta el puerto local, es un desperdicio. Y más si tengo que llevar esa mercadería al interior del país. Tengo además otros medios de transporte que intervienen. Eso, para la concepción de Lean, es un desperdicio. Es algo, ¿por qué es un desperdicio? Porque es algo que no agrega valor al producto. Yo simplemente estoy trasladando una materia prima o estoy trasladando un producto final. Entonces, el traslado es uno de los desperdicios que existen en esta concepción. Ahora, en el caso del barco que tiene que traer materia prima, no hay otra solución. O sea, yo lo tengo que traer, no lo tengo en el país. Por lo tanto, es un desperdicio, pero es necesario, es parte inherente al negocio. Bien, estoy silenciando micrófonos. Bien, otro desperdicio, que es aproximadamente el 60% de la torta, es el desperdicio neto. Es aquel desperdicio que sí se puede eliminar y que no es atribuible directamente al negocio. Estos desperdicios, ¿qué son? Bueno, los podemos clasificar en 7 categorías. Uno es la sobreproducción, o sea, es producir de más, producir por las dudas. El otro es, lo cual genera el segundo desperdicio, que es inventario, o sea, es tener producto sin poder entregarlo porque no me lo pidieron. O tener inventarios intermedios, o sea, tener producto intermedio en etapas, en estadios donde está en proceso, en espera de que algo pase. Otra es el sobreproceso, es procesar de más un producto, agregarle más de lo que el cliente está dispuesto a pagar. Otros son los retrabajos. Los retrabajos es volver a hacer algo que salió mal. También se puede asociar a los retrabajos los defectos, o sea, el producto que directamente sale mal. Otros son los movimientos de las personas, gente moviéndose de un lado al otro, que no agrega valor. Lo mismo el movimiento, pero del material. Cuando el material se traslada de un lado al otro, no está agregando valor. Y por último, las esperas. Cuando el producto, el servicio está en un estadio intermedio, esperando que alguna cosa suceda. Esto se ve todo el tiempo y cuando uno desarrolla lo que yo llamo los anteojos Lean, em, eh, lo que hace es acostumbrarse a ver lo que pasa en torno a sí de una forma distinta. Creo que esta anécdota la conté en otro webinar, pero eh, antes de que viniera la pandemia y tuviéramos que quedarnos todos en nuestras casas, estaba haciendo un trámite, estaba esperando que me atendieran en un banco
es un banco público con una sede muy grande, un edificio muy imponente. Entonces, mientras esperaba, que la verdad que no esperé mucho tiempo, veía una empleada, ¿no?, que salía de la línea de cajas e iba hacia un sector de oficinas donde está la gerencia, con papeles. Iba y volvía, iba y volvía, iba y volvía. Eso lo hizo por lo menos 5 veces mientras yo estuve esperando. Y no estuve esperando mucho tiempo. Habré estado 15 minutos esperando como mucho. En un momento pude ver que esos papeles tenían fotocopias de documentos de personas, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, acá tenemos desperdicio típico. O sea, esta persona, no por culpa de ella, pero no está agregando valor. No está haciendo nada eh, que le agregue valor a los trámites que está manejando. O sea, simplemente lleva papeles de un lado para el otro, y no era un cadete, era una funcionaria del banco, para seguramente sellarlos o visarlos o ponerles alguna fecha o alguna cosa por el estilo, porque iba y volvía con los papeles. Bueno, ahí tenemos un movimiento, es un empleado que se está moviendo de un lado para el otro, y un traslado de material, que es un material en proceso, y no estamos hablando de una manufactura. Bien, ¿para qué decimos todo esto? Para introducirnos en el tema de los mapas de proceso, que entre otras cosas nos pueden servir, y la combinación entre ellos, para saltar, poner, visualizar y mostrar cómo se producen estos desperdicios. Entonces, vamos adelante con un conjunto, una visión general del conjunto de mapas de proceso que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el CIPOC, que lo vamos a ver ahora, que es un mapa de proceso de alto nivel que permite mirar así la totalidad del problema. Tenemos el flujograma, que es un mapa secuencial de actividades, que es el más conocido. Tenemos el BSM, o mapa de flujo de valor, que permite mapear un proceso desde distintas perspectivas. O sea, aquí la perspectiva es mirar el todo, mirar el bosque. Aquí en el flujograma, la perspectiva, lo que se busca es mirar el detalle de todas las cosas que pasan. En el mapa de flujo de valor, el objetivo es mirar el proceso con 4 anteojos distintos. Uno es ver cómo fluye la información, el otro es ver cómo fluye el producto o el servicio, el otro es ver cómo fluyen los procesos, y el otro es ver cómo fluye el tiempo. Y otro que es un poco usado y es súper útil es el diagrama Spaghetti, que muestra en un diagrama de planta, en un plano, un croquis del lugar, cómo se mueve la gente y cómo se mueven los materiales. Yo tenía ganas de, en ese momento, no tenía algo para anotar, pero si no hubiera hecho un espagueti de todas las veces que esta persona fue y vino con material en sus manos, ¿no? El espagueti es un diagrama ideal para detectar, segundo que quiero pasar a la hoja anterior, bueno, no puedo, para detectar, por ejemplo, los desperdicios inherentes a los traslados o los movimientos de las personas. Entonces, hoy vamos a trabajar básicamente con estos tres, el CIPOC, el flujograma y el BSM, y vamos a ver cómo interactúan entre sí. Entonces, el CIPOC es un diagrama que se llama de alto nivel porque permite ver en su totalidad cómo es un proceso, ¿no? Y el nombre CIPOC viene de la abreviatura de las 4 partes que lo componen, que es supplier, por proveedor, el input, los procesos, los outputs y los clientes. Acá, proveedores y clientes no son proveedores y clientes físicos del negocio. Pueden serlo, pero no es directa la vinculación. Hay un micrófono abierto por ahí, si lo puede apagar. Bien, entonces, lo primero que tiene un CIPOC es, discúlpenme un segundo. Bien,
Lo primero que tiene un CIPOC es una lista de los procesos asociados. Entonces, vamos a tomar como ejemplo, para esto que estamos haciendo, una secuencia, que es una secuencia de atención en un call center, que es un ejemplo que ya hemos traído en otras oportunidades, en otros webinars, ¿no? Tiene la ventaja de que es un servicio, pero lo podemos entender todos, porque ya sea de un lado o del otro del mostrador, todos interactuamos en algún momento con un call center. Entonces, ¿cómo es el proceso? Ingresa una llamada, hay una bienvenida, eventualmente después del menú de bienvenida hay una derivación a un operador, el operador atiende, después puede haber una derivación al supervisor, hay una encuesta de satisfacción y una finalización de la llamada. La distancia que hay entre el primer proceso, que es el ingreso de la llamada, hasta el último, que es la finalización de la llamada, es el alcance del problema que tenemos bajo estudio. Es decir, la diferencia entre ingreso y la finalización es el alcance que nosotros tenemos para estudiar. Es la primera ventaja del CIPO, que me permite decir, bueno, voy a estudiar desde acá hasta acá. Y eso queda plasmado en esta secuencia. A la izquierda del proceso ponemos la lista de inputs, que son toda la información, todos los materiales, las personas, todo lo que alimenta y hace funcionar los procesos. Por el otro lado, tenemos los outputs, que son las informaciones y los productos que generan y van generando los distintos procesos. Entonces tenemos los procesos con los inputs que los hacen funcionar y los outputs que generan. Outputs que son los buenos y los malos. Si un proceso genera como output producto de primera calidad y desperdicio, pues bien, el desperdicio es un output, es una salida, no deseada, pero es una salida. Y finalmente en los extremos van los proveedores, que son quienes proveen los inputs, y los clientes, que son quienes reciben los outputs. Con esto yo tengo un mapa general de cuál es el proceso que tengo entre manos. Si esto lo pasáramos a un lenguaje, digamos, futbolero, diríamos que cuando vemos un CIPOC, lo que estamos viendo es el campo de juego en su totalidad. Y vemos los jugadores, vemos el árbitro, vemos los jueces de línea, vemos los directores técnicos, los suplentes, no sé, los que alcanzan las pelotas, los reporteros, o sea, todo lo que está en la cancha se ve ahí. Y ese es el CIPOC. Después, ¿cómo son las relaciones funcionales entre todas esas personas? Lo provee el flujograma, no el CIPOC. El CIPOC es para ver el todo. Bueno, entonces vamos a avanzar el flujograma. Si avanzamos al flujograma, lo que tenemos es que del CIPOC, que tenemos aquí en un costado, tenemos una expansión donde ya no tengo una secuencia lineal de procesos. Lo que tengo es más bien una secuencia donde entran a jugar, por ejemplo, los puntos de decisión. Yo tengo un ingreso de llamada, hay un menú de bienvenida y después empiezo. Bueno, esta persona quiere comunicarse con el área comercial, bueno, se va para otro lado. Si no, sigue con el menú de soluciones y el menú de preguntas automáticos que hace cada uno de estos sistemas, ¿no? Si finalmente uno presiona el 0, como sucede generalmente, y quiere hablar con un operador, va a la llamada de un operador. Y ahí entra el operador. Si el operador no puede resolver el problema, va a una lista de espera y luego se transfiere al operador, la persona tiene que esperar y finalmente hay una atención del operador que si no puede resolver el problema, va a un supervisor y si no, sigue derecho hacia el final. Luego de la atención del supervisor, pregunta si acepta una encuesta, pasa por la encuesta de satisfacción, sí o no, y va al fin de la llamada. Fíjense que entre el CIPOC y este mapa hay una diferencia, y es que este mapa expande el CIPOC en todas sus variantes posibles. Aquí están todos los
todas las instancias de decisión que bifurcan el diagrama y lo hacen ir para distintos lados. Entonces, hay una vinculación entre ambos. La vinculación es que si yo tengo el flujograma, que lo tengo ahí en transparente, fíjense que el inicio del flujograma coincide con el inicio del CIPOC. El último proceso del flujograma, que es el fin de llamada, coincide con el último bloque del CIPOC. Cada uno de los procesos que yo tengo coincide con los procesos puntuales que yo tengo en el flujograma. O sea que ahí hay una coincidencia. Pero lo que no está en el CIPOC son los rombos, que son las instancias de decisión. Tampoco está reflejado en el CIPOC todas las vueltas que puede tener esto. Por ejemplo, aquí tenemos que del operador se puede ir directamente a la encuesta o puede pasar por la atención del supervisor. Acá en el CIPOC eso no está. Justamente porque acá estamos viendo el todo, y acá estamos viendo el detalle en el flujograma. Por lo tanto, el CIPOC me permite delimitar bien cuál es el alcance de lo que voy a estudiar, y el flujograma me permite ver todas las vueltas que tiene el proceso. Y cuando yo en el flujograma muestro lo que es y no lo que debería ser, ahí empiezo a encontrar instancias de decisión que en los procedimientos no están, pero que en la realidad sí suceden, ¿no? Y empiezo a ver rombos o puntos, instancias de decisión que me llevan hacia otros caminos que no siempre están reflejados en la documentación que soporta el sistema. Y eso es muy interesante porque ahí es donde descubro desperdicios como retrabajos, sobreprocesos, ¿no? Cuando una cosa va y viene varias veces por el mismo lugar, bueno, y otro tipo de defectos. O puntos que van a vía muerta, también sucede. Y recuerdo ejemplos de eso, ¿no? Bueno, entonces ahora tenemos el CIPOC, que me da un panorama general, y el flujograma que ya me empieza a tirar información. O sea, del flujograma yo puedo detectar, bueno, todo lo que mencionábamos recién, puntos que van a vía muerta, o reprocesos, o instancias de decisión que no estaban contempladas, pero que son informales y que retrasan o trancan el proceso. Entonces, bien, con esto puedo tener un montón de información y puedo detectar, puedo resolver problemas ya con esto. De hecho, hay proyectos que se solucionan simplemente mostrando un flujograma detallado, donde uno incluso acá le puede agregar todos los inputs y los outputs, uno se los puede agregar aquí, a cada uno de los bloques del flujograma. Este flujograma que estamos viendo aquí es simplificado, ¿no? Está tomado de nuestros contenidos de entrenamiento, donde esto sigue avanzando el flujograma y llega a algo mucho más complicado, donde están todos los inputs, más de los que están en el CIPOC, y otros outputs que, además de los del CIPOC, también tampoco están acá. Pero además el CIPOC me da otra información, y que no está en este diagrama. Uno puede decir, bueno, ya está, con el flujograma tengo todo, porque tengo una expansión del CIPOC. No está todo. En el CIPOC tengo los proveedores de los inputs y tengo los clientes, los que reciben los outputs. Y esos son lo que llamamos los grupos de interés. Es decir, todas las áreas, personas o entidades que juegan en este partido, ya sea proveyendo inputs o recibiendo outputs. Y son grupos de interés, por eso se llama, ¿no? Porque tienen interés, algún tipo de interés en este proceso. Y cuando yo estoy avanzando en un proceso de mejora, ya sea con un PDCA, con 8 pasos, con algo informal o lo que sea, yo tengo que tener en cuenta quiénes están en los extremos, porque son interesados en lo que yo estoy haciendo. Y si yo estoy mejorando el proceso, estoy cambiando cosas aquí en el proceso. Y si estoy cambiando cosas, los grupos de interés tienen que estar metidos
en el problema o informados al menos. ¿Hasta acá vamos bien? Quisiera saber si sigo bien o si estoy hablando solo. Bueno, gracias. Es un chequeo. Acá tengo un comentario interesante. El CIPOC es un diagrama de alto nivel que se encuentra en el nivel estratégico. El diagrama de flujo baja más a nivel de detalle de las actividades de la capa operativa. Claro, exacto, perfectamente definido. O sea, por eso se llama de alto nivel, porque mira el conjunto, el todo, ¿no? El otro es más táctico. Bueno, entonces yo digo, bueno, listo, ya estoy. No, tengo una capa más que puedo agregar, que es el diagrama de agregado de valor. El mapa de flujo de valor lo que hace es mirar lo que hemos visto recién, pero desde 4 perspectivas. Una perspectiva es la perspectiva de la información. ¿Cómo fluye la información? Bueno, yo tengo un cliente, empezamos por el cliente, que entra en un proceso de atención telefónica. Ahora voy a contestar una pregunta que hay en el chat, que ¿cuál se hace primero? Si el flujograma o el CIPOC. Sigo explicando. Entonces, entra en un proceso de atención telefónica. Y entra a jugar el IBR, que es, en general, así se lo llama, el sistema automático que muchos de nosotros odiamos, que es una computadora que nos atiende y nos va guiando a través de una serie de menús. Después entramos en el proceso, que es el proceso de atención automatizada, que es justamente el IBR el que lo dispara, ¿no? Si del proceso de atención automatizada queremos saltar a un operador, tenemos una espera, y después pasamos al operador. Si del operador queremos pasar a un supervisor o a otra instancia, tenemos una espera, y luego pasamos al supervisor. Y si aceptamos la encuesta, tenemos una espera hasta pasar a la encuesta. Entonces fíjense que acá tengo una especie de proceso madre, más parecido al CIPOC que al flujograma, porque refleja los grandes procesos, digamos, los procesos macro. No tengo las instancias de decisión, pero tengo estos triángulos que son los inventarios, y que en un proceso de servicios, como no tengo inventario de producto en proceso, lo que tengo son esperas. O sea, esto es no agregado de valor. Yo estoy agregando valor cuando estoy conduciendo al cliente por el sistema automático, ya que estoy buscando a través de vías automáticas que resuelva su problema. También agrego valor cuando la atiende el operador y trata de solucionar el problema. También agrega valor el supervisor. Y podríamos discutir si la encuesta agrega valor o no. Seguramente no le agrega valor al cliente o le agrega valor de una forma muy indirecta. Pero lo dejamos acá para ubicarlo en algún lado. De hecho, el cliente se puede salir, ¿no?, la respuesta, directamente por el lado de la respuesta, o puede aceptar dar la encuesta. Así que por eso le ponemos una ficha a la encuesta y lo ponemos en el proceso. Y fíjense cómo fluye el tiempo abajo, donde tenemos dos magnitudes diferentes para medir. Las esperas las medimos en una unidad más amplia que los procesos. Y esto se cumple siempre, siempre, siempre. En todos los BSM siempre usamos 2 unidades de tiempo, porque se cumple irremediablemente que los tiempos de proceso son, en la inmensa mayoría, en la abrumadora mayoría, son tiempos cortos. Y las esperas o las instancias de no agregado de valor son, en general, la inmensa mayoría, tiempos largos. Por eso estamos midiendo en segundos los tiempos vinculados a los procesos, y estamos midiendo en minutos los tiempos vinculados a las esperas. Entonces, fíjense que justamente me da la sumatoria de todos estos segundos, me da 2 minutos contra 10 minutos que pasé en las esperas. Ahora voy a la pregunta, que me están levantando la mano.
Entonces, fíjense que aquí estoy agregando más información, estoy agregando un eje que no tenía en el otro, que es cómo transcurre el tiempo. El tiempo lo podría poner en el otro, poniéndole una información a cada uno de los bloques. Pero este mapa me ejemplifica mejor cómo transcurre el tiempo en torno a un proceso macro. A ver. Preguntas. ¿Puedo hacer primero... me falta una slide más, ¿no? Pero ¿puedo hacer primero el flujograma y luego el CIPOC? En realidad, como lo dijo Ignacio antes, en realidad son dos mapas distintos, ¿no? En general el CIPOC viene bien cuando uno tiene que tratar de hacerse una idea primero de qué es lo que va a mirar. Entonces el CIPOC permite determinar bien el alcance, dónde empieza y dónde termina la cosa y quiénes son los grupos de interés. El flujograma es un diagrama detallado, pero pueden ser independientes, no hay que hacer uno primero y otro después. Acá los estamos poniendo todos juntos para mostrar cuál es el valor que agrega cada uno y cómo juegan entre sí. En un proyecto Six Sigma se usan generalmente el CIPOC, es casi mandatorio, y después se usan algunos de los otros, ¿no? Pero por la profundidad que suele tener el proyecto, ¿no? ¿Qué es el uptime? El uptime es rendimiento, o sea, cuánto me entra y cuánto sale de lo que me entró. Acá, por ejemplo, en materiales sería fácil, bueno, entran 100 kilos y salen 95, quiere decir que 5 fueron scrap o fueron a otro lado. Segunda, acá el uptime lo estamos interpretando como la tasa de continuidad de los clientes, ¿no? Estamos diciendo que el uptime cubre, digamos, soluciona el 85% de los problemas, ¿no? Y de ese 85% que pasa, el operador resuelve el 92% y el supervisor el 98%, y la encuesta finalmente queda en 54%, ¿no? Yo podría multiplicar todos estos valores y obtendría el uptime final, por lo menos hasta el supervisor. Podría decir, bueno, a ver, de todas las personas desde que cada 100 llamados que entran, cuántos terminan en supervisor, cuántos terminan en el operador, o cuántos finalizan y llegan a la encuesta, ¿no? Sigo. Se puede graficar esperas en el flujo. ¿Se pueden graficar esperas en el flujograma? ¿Cuál es la diferencia principal entre BCM y flujograma? Ahora la vamos a mostrar, pero ¿se puede graficar esperas en el flujograma? Sí, las puedo graficar. ¿Sí? Perfectamente las puedo graficar. No está prohibido para nada. De hecho, a veces lo he hecho. Y evitamos este mapa. No hay ningún problema. O sea, acá hay total libertad, ¿no? En general suele ser más duro para construir el BSM. Por eso el BSM no es tan común de ver. Es más común ver el BSM cuando se estudia un proceso en general, y se trata de determinar, bueno, cuáles son las oportunidades de mejora que hay en este proceso, y se hace una lista de las oportunidades. Por ejemplo, un caso que tuvimos hace poco con un cliente, analizar de punta a punta un proceso de facturación, desde que se inicia un cliente, desde que se da de alta un cliente, hasta que se le cobra, hasta que sí, entra la cobranza. Bueno, todo el proceso que hay en el medio se estudió a través de un BSM y salió una lista de una docena de oportunidades de mejora de distinta índole. Y las oportunidades de mejora salen justamente de lo que sale de esta información, de las esperas, de los desperdicios, de los tiempos que ocupan los no agregados de valor. Sigo un poco más. Ahora muestro la diferencia entre ambos. En resumen, se debe simplificar y trabajar en las esperas. Sí, muchas veces a veces las esperas son parte del proceso, como yo les decía, y no hay forma de evitarlas, pero muchas veces se encuentran muchas oportunidades en las esperas. Bueno, ¿cómo se le calcula el uptime? Es la diferencia entre lo que sale y lo que entró, en los términos que se esté estudiando, ¿no? ¿Y BCM aplica a una empresa de servicios? Sí, es súper útil en una empresa de servicios. Es justamente el ejemplo que les estoy comentando,
es de un proceso administrativo de punta a punta en una empresa de servicios, ¿no? Pero un proceso administrativo como ese, desde que tenemos el alta a un cliente hasta que se le cobra la primera factura, aplica a cualquier tipo de empresa, ¿no? Avanzo uno más y sigo con las preguntas. Entonces, ¿cuál es el vínculo entre ambos? Bueno, fíjense que el flujograma lo que me muestra son las idas y vueltas que tiene el proceso. Me destaca los retrabajos por los loops que tengo. De alguna manera, entre el operador y el supervisor tengo un retrabajo. ¿Por qué? Porque cuando me transfieren al supervisor, otra vez hay que explicarle todo de nuevo. Cuando no, hasta hay que identificarse de nuevo, ¿no? O sea, hay un retrabajo inherente entre estos dos procesos, ¿no? Y también los puntos de decisión. Fíjense que los grandes bloques, los bloques que hacen a lo macro del flujograma, están representados en el BSM. Pero el BSM, ¿qué me destaca? O sea, ¿para qué me está sirviendo sobre todo? Para mostrar el paso del tiempo y el agregado de valor. Perdón, respondiendo a la pregunta que estaba por ahí, o sea, si puedo agregar tiempos en el flujograma, sí, perfectamente. Perdón, sí, tranquilamente. Yo muchas veces he usado números recuadrados, puestos en cuadritos a los costados, ¿no? Para simbolizar dónde hay consumo de tiempo en estos flujogramas, ¿no? Pero además, el BCM me destaca dónde hay agregado de valor. Sobre todo que lo puedo ver claramente aquí abajo, cuando yo pongo en dos líneas, dos niveles diferentes, cuando se agrega valor y cuando no se agrega valor, y aparte en los triángulos que me van indicando dónde hay esperas. Hay flujogramas que también se pueden hacer más complejos que este, agregándole con simbología, controles y demás, que no lo tenemos expuesto aquí, ¿no? Bueno, ahora sí, preguntas. Espero no haber ido demasiado rápido. Yo trato de explicar en media hora. Esta vez se fue. Fueron 35 minutos, pero vamos a pasar a las preguntas. Para identificar las actividades que agregan o no agregan valor, hay que aplicar análisis de valor agregado, ¿correcto? Sí, o sea, con un flujograma uno se da cuenta también si hay agregado de valor o no agregado de valor, simplemente estudiando los caminos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de un cliente, eh, digamos, uno puede decir, bueno, cuando a mí me derivan a un supervisor y otra vez le tengo que contar el problema, no se está agregando valor al proceso, bueno, me estoy repitiendo otra vez el enunciado del problema, no estoy comunicando, no me está resolviendo. Recién después de que expliqué todo, el supervisor empieza a tratar de resolverlo, ¿no? Y probablemente las primeras soluciones que me tire ya me las tiró el operador. Eso es pérdida, eso no es agregado de valor. He visto BSM con puntos de decisión quedando una mezcla en BSM y flujograma. Pero a mí al menos es muy difícil de seguir. Sí, ojo que yo he visto también BSMs que cuando uno empieza a estudiarlos en realidad son son flujogramas. Así que no hay que confundir una cosa con la otra, ¿no? El BCM tiene inherente una descripción de cómo se agrega valor. Es más, volvamos a este otro, ¿no? Yo podría, en este BCM, hasta podría cuestionar. Fíjense que la encuesta lo puse en la parte de no agregado de valor, cuando cuenta en la parte superior los minutos, ¿no? Y también quizás podría poner parte de lo que es supervisor como no agregado de valor, que es toda la parte inicial donde le tengo que contar de vuelta el problema. O sea que ahí eh, eso lo veo claramente cuando yo miro el proceso en este sentido, cuando yo veo los grandes bloques.
¿Por qué la encuesta se mide en minutos y no en segundos? No, es una convención porque, digamos, eh, digamos para reflejar, como los tiempos aquí son más largos, en la parte de- de no agregado de valor, que es la parte superior, expresé todo en minutos, porque es mejor, ¿no? Es mejor, más entendible 6 minutos que 6 por 6, 360 segundos, ¿no? Es simplemente por eso, para que me quede todo en minutos la parte superior y todo en segundos la parte inferior. Nada más que por eso. En el proyecto que realizó sobre proceso de pagos, realizó BCM antes que el flujograma. En realidad, en ese proceso hicimos directamente un BCM, directo. O sea, el flujograma se hizo como parte de un pre-work donde el consultor levantó un flujograma, lo hizo a mano, en entrevistas previas, para tener una idea general de cómo era el proceso. Pero cuando se reunió todo el equipo para empezar a hacer el trabajo, directamente se hizo un BCM. El flujograma se hace previamente con no mucho detalle, sobre todo para ver cuáles son los bloques principales del proceso. Para el proyecto final de ingeniería industrial me pidieron hacer un BSM en una industria desde la compra de materia prima hasta la salida de producto terminado. En tal caso, los tiempos que tomaría serían los lotes de producto o por unidad producida. Los tiempos que tomaríamos serían por lote o por unidad. Bueno, es muy buena la pregunta, muy buena, porque muchas veces surgen otras preguntas, además, vinculadas al BCM, que es, bueno, y si yo tengo que, por ejemplo, supongamos que esto es un tren de laminación o un proceso de manufactura, ¿no? Entonces, acá en el bloque operador yo tengo un proceso que puede ir por la máquina A, B o C según el tamaño, ¿no? Bueno, ¿por dónde voy? Bueno, acá lo que conviene, y esto responde a la pregunta que yo estoy planteando y también a la que me acaba de hacer Felipe, es, me tengo que imaginar, para seguir el BCM, una partícula de producto o servicio, desde que entra y la tengo que seguir por todo el proceso. Esa partícula es como, hablando en términos ingeniería, es como una molécula, o sea, es indivisible. O sea, la partícula mínima que yo puedo seguir de punta a punta. Si yo tengo un lote de producto y ese lote lo puedo seguir a lo largo de todo el proceso, de tal manera de calcular como el uptime, por ejemplo, en cada punto, perfecto. Ahora, si ese lote se me desarma en algún momento, ahí pierdo la capacidad de medir y pierdo también noción de los tiempos. Entonces, tendría que elegir una unidad de producto. Así que todo depende de cómo sea esta cuestión. Por ejemplo, si fueran unidades de producto, tijeras, que se entregan al cliente en cajas, bueno, yo tomaría una tijera, por ejemplo. Eh, por ejemplo, en una empresa alimenticia en la cual estuve hace poco tiempo, eh, eran productos que venían de un cultivo, ¿no? Pero se acumulaban en cajas, en canastos, ¿no? Entonces, lo que hice fue elegir una unidad de la verdura, ¿no? La tomé como patrón, como si la hubiera pintado con pintura, ¿no? Y seguí con la vista fija para que no se me perdiera, hasta que fue a parar un canasto. Y después seguí el canasto, y después pensé, bueno, ¿en qué lugar del canasto entró? Y bueno, entró, no sé, cuando el canasto estaba casi vacío. Entonces, bueno, calculé más o menos en qué momento llegó a ese momento de vaciado para seguirla, ¿no? ¿Me explico? O sea, traté de seguir lo máximo posible una unidad. Em, Tengo que hacer un BCM para una empresa de flexografía. Bien. Bien, no sé. En todo lo que pueda ayudar,
encantado. Para bueno, supongo que es una industria gráfica, pero un proceso flexográfico también. Lo que habría que hacer sería imaginarse una partícula de materia prima, por ejemplo, del producto sobre el cual se va a hacer la impresión, y seguirlo de punta a punta, en un proceso patrón, digamos, un proceso que no tenga desvíos y que no salga para inspección ni nada por el estilo. ¿Qué símbolo tienen las esferas en el flujograma? Bueno, se puede usar el triángulo. Yo, en realidad, el triángulo yo lo usé para espera. Pues, en general, inventario y espera son equivalentes, porque, digamos, si esto fuera inventario, tendría una información adicional que sería la cantidad, ¿no? Pero la espera es lo mismo. No, es una cuestión simplemente de comodidad, cómo representarlo. En una empresa que reparte tarjetas de crédito y se está proponiendo implementar Lean Six Sigma, ¿es necesario desarrollar un BSM? Interesante la pregunta. Yo diría que yo haría, me gustaría conocer el caso, ¿no? Pero así, lanzada la pregunta al chat como tenemos ahora, si van a iniciar un programa de Lean Six Sigma y no tienen identificados los proyectos, sería un buen ejercicio hacer un BSM sobre una línea de producto, o sea, un servicio específico, por ejemplo, entrega de tarjeta de crédito, de punta a punta, y detectar las oportunidades, ¿no? Y en función de esas oportunidades, armar los proyectos. Sería una buena forma de atacar lo que realmente le duele al negocio. ¿Qué significa T1 a T6? Son los tiempos. T1 a T6 son, si vamos atrás, esperen que estoy tratando de hacer retroceder la presentación. Ah, claro, no está indicado acá. T1 y T6 son los tiempos que están involucrados en todas estas esperas intermedias. Por ejemplo, creo que T1 es el tiempo que tarda la atención automatizada, T2 es el tiempo de espera, primer tiempo de espera, T3 el tiempo que tarda el operador, T4 la otra espera y así. Esos son esos tiempos. Esto lo tomé de los contenidos, por eso. Para diagramar un proceso de producción, ¿recomienda BSM o flujograma? Bueno, según para qué lo quiera usar uno. Lo más común es el flujograma, que representa todas las idas y vueltas de un proceso, que es más intuitivo. El BSM es para buscar otra cosa, ¿no? Es para buscar oportunidades o para buscar desperdicios inherentes al tiempo o mapear cómo se agrega valor. Eh, yo diría que, si bien acá, a propósito en el ejemplo, están comparados todos con un ejemplo bien táctico, como es el proceso de atención del cliente, yo diría que el BCM es un diagrama más estratégico que el flujograma. Además, este tiene un problema. El BCM tiene el problema de que yo acá no puedo graficar los puntos de decisión. Entonces, por ahí no representa cabalmente lo que yo quiero ver. ¿Podría repetir la explicación del cálculo de uptime? Bueno, no, el cálculo de uptime es, digamos, si yo tengo 100 unidades o 100 kilos de entrada a un proceso y a la salida a la salida de un paso intermedio tengo, por ejemplo, 95 kilos, la diferencia seguramente fue descarte o fue scrap o fue producto que quedó interdicto para ser sometido a análisis o para tomar una decisión de calidad porque tiene calidad sospechosa. Bueno, el tema es que el uptime fue del 95%, fue el producto que salió bien la primera vez. Lo que se llama first time right. Ese sería el uptime, es el rendimiento de ese proceso, ¿no? El rendimiento
del proceso del operador, el uptime 92 quiere decir que el 92% de los casos los resuelve el operador. ¿Eh? En el caso de la encuesta, bueno, el 54% de las personas que deciden, que dan el sí para participar en la encuesta, realmente la termina. El restante 46% abandona la encuesta o directamente dice que sí, que quiere participar por decir que sí, porque piensa que lo van a atender mejor, y después abandona ese bloque. Esa sería la explicación del uptime. ¿Se aplican estos mismos diagramas a procesos productivos complejos como una refinería de petróleo o una fábrica de automóviles? Sí, sí, esto es aplicable a todo el BCM. Lo que, lo que sí es importante es no marearse, sobre todo en el BCM, ¿no? Porque hay muchos que dicen, bueno, esto es muy fácil porque es un proceso simple, pero bueno, si yo tengo que fabricar un auto, ¿cómo hago un BCM? Es un proceso muy complejo. Ojo, no es tan complejo como parece. Si yo tomo los bloques principales, no es tan complejo. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, hay un proceso de, no sé, aceptación no, aceptación de materia prima es un control, pero bueno, una entrada de materia prima o un desembalaje de materia prima, un acondicionamiento, hay un proceso de montaje, hay un proceso de testing, ¿no? O sea, no es tanto, a menos que yo quiera mapear en detalle los procesos. Si el BCM se torna demasiado complejo, probablemente no sea un caso para un BCM, ¿no? Eh, pero sí, la pregunta es, ¿se aplica a cualquier tipo de proceso? ¿Cuántos datos se recomienda tomar para registrar las lecturas de tiempo en el BCM? Bueno, es una buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cuántos datos? No interesa tanto cuántos, sino la confianza que tenemos en los datos, ¿no? Uno puede tener muchos datos, pero que no sirven para nada porque son producto de opiniones o, o son datos teóricos o salen de un sistema que no refleja la realidad. Lo mejor en BCM es ir al Gemba o al lugar donde suceden las cosas y ir a buscar el dato y medirlo, si es posible. Si estamos analizando un proceso administrativo, probablemente no sea posible, ¿no? Pero habría que simular que uno está ahí y tomar datos a través del sistema con fechas, horarios, para sacar por diferencia lo que sucede en realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo les comentaba de la industria de alimentos, bueno, lo más fidedigno que encontré fue seguir 2 o 3 unidades de producto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo seguía la unidad, ¿no? Y cuando iba al canasto, ahí perdía un poco la visión de la unidad que yo había identificado, y como es alimenticia no lo puedo marcar con pintura, ¿no? Entonces, eh, después tenía que de alguna manera adivinar en qué momento lo iban a extraer del canasto, ¿no? Bueno, eso, si me quedo con un solo dato, es una gran imprecisión, ¿no? Así que en ese caso, tampoco estábamos haciendo un BCM, lo tomé como porque necesitaba esa información para otra cosa, ¿no? Pero en ese caso, bueno, lo que hice fue hacer varias mediciones hasta tener una idea aproximada de cuál era el tiempo más probable. Sigo con las preguntas. La vista de información no se visualiza. No, el tiempo solamente mide, se mide en el eje de los procesos. Los procesos con sus esperas intermedias, no en la información. Bueno.
Más preguntas, dudas. Podríamos ir, digamos, redondeando, digamos, con este concepto, ¿no? Incluso nos faltó un mapa que, bueno, no lo vi aplicable a este proceso porque es un proceso transaccional, que es el diagrama de espagueti, ¿no? Que muestra sobre todo cuando la gente se mueve de un lado para el otro, ¿no? Entonces, digamos, como gran resumen, lo que podríamos decir sería, tenemos un mapa más a nivel macro, nivel de negocio, que es el mapa del CIPOC, donde yo veo todos los jugadores, veo los procesos principales que voy a estudiar, veo la veo también digamos, el alcance, dónde empieza y dónde termina el campo de estudio, es como ver el campo quirúrgico, ¿no? En términos médicos, que es el CIPOC. Y sobre todo los grupos de interés, que son los grupos o las áreas o digamos, los grupos de poder dentro de la empresa que tienen que ver con lo que yo estoy haciendo, que juegan este partido. El flujograma me permite explotar eso, expandirlo en todas sus idas y vueltas, sus puntos de decisión, que es lo más importante que tiene el flujograma, y todas las derivaciones posibles. Y el análisis del flujo de valor me permite visualizar con claridad, aunque también lo podría hacer en el flujograma, pero sería forzarlo, también me permite visualizar con claridad dónde se agrega valor y dónde no se agrega valor en lo que yo estoy estudiando. Usos son múltiples para todos, ¿no? El CIPOC me permite muy bien identificar quiénes juegan en este partido, a quiénes voy a tener que tener en cuenta cuando tenga que ir a plantear las acciones de mejora. El flujograma me permite identificar todas las cosas que no están en los procedimientos. El mapa de flujo de valor me dice dónde están las oportunidades. Los puedo usar para distintas cosas, ¿no? Más preguntas, nos quedan 3 minutos. Para simulación de sistemas, ¿se usa como base el flujograma? Sí, para simular sí, porque muestra cómo juega todo ese conglomerado de procesos, ¿no? De subprocesos. Metodológicamente, ¿cómo estableces la cantidad de personas necesarias para establecer con exactitud de los diferentes procesos? ¿Cuántas personas horarias? Muy buena pregunta, me la estaba olvidando esta parte de la explicación. Bueno, para cualquiera de estos diagramas, lo ideal es que no participe una sola persona, porque una sola persona le va a dar la impronta propia y se va a perder la riqueza que tiene opinar entre todos. Así que lo ideal es que según el alcance que yo le quiero dar a este trabajo, no sé, según para qué lo está usando, el mapa, para qué lo quiere usar, lo que conviene es tener un grupo conformado por las personas que saben, las que están en contacto con el proceso, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el BCM en este cliente, para mapear el proceso administrativo, juntamos a representantes de distintos niveles, ¿no? De nivel gerencial, pero nivel operativo también, y de diferentes áreas, ¿no? Para que todos opinaran y todos dijeran cómo era la cosa, ¿no? Cómo era la realidad. En ese caso, contestándole ya a Iván, eran en su clímax, en el momento donde hubo más gente, porque hubo gente que entró y salió, que venía para dar información nada más, fueron unas 10, 12 personas. Pero usualmente el grupo mínimo, el grupo central de trabajo, eran unas 6, 7 personas, son los que estuvieron todo el tiempo de punta a punta, ¿no? También participé en un BCM en una empresa, en una farmacéutica, donde también el punto más álgido, y bueno, llegó a haber 20 personas, pero son 8 fueron los que acompañaron el proceso de punta a punta. Se nos ha terminado el tiempo. A ver, ya hay gente que se está yendo y con razón. Como un equipo Scrum, bueno, sí, puede ser. Sí, en general la regla básica, o sea, si son
más de 15 personas puede tornarse un grupo demasiado deliberativo. Quizás es bueno tener un grupo grande al inicio, al final, o al final cuando están las conclusiones, si hay que hacer un listado de todas las oportunidades que se encontraron, tenés que hacer un resumen, pero si no, no es bueno. No es bueno que el equipo sea menos de 5 ni más de 15, digamos, por así decir un número. ¿Cuánto tiempo se dedica para hacer un BSM? Bueno, en mi experiencia personal, perdón que nos estamos excediendo de tiempo, mi experiencia personal, un BSM bien hecho dura unos 5 días. Incluyen un pequeño entrenamiento inicial para alinear el lenguaje y que hablemos todos lo mismo, el mismo idioma y veamos todo lo mismo. Después, y para también bajar las resistencias, ¿no? Cuando uno cita un grupo interdisciplinario en una empresa, sobre todo para mapear un proceso y encontrar las áreas de oportunidad y las áreas donde no se agrega valor, imagínense que por lo general cada representante de un área distinta viene armado con casco, con un escudo, con las lanzas y toda la armadura preparada, porque viene al combate, viene a defenderse, viene a explicar por qué él no tiene problemas, ¿no? Entonces es necesario hacer un ejercicio inicial, siempre hay un pre-work previo a todo eso, que es mapear, hacer un flujograma genérico, ¿no? Pero es importante primero generar una actividad que sea un entrenamiento o algo para bajar esas expectativas belicosas, digamos, y digamos, hacer que todo el mundo empiece a aflojarse y empiecen a entender que lo que se busca es oportunidades y no culpables. Bueno, y después un BCM, bueno, nos estamos yendo muy a BCM, ¿no? El BCM lleva esos días porque en general se hace un BCM de estado actual, que es lo que más tiempo lleva, que es cómo es hoy el proceso, después se detectan las oportunidades que hay, y después se hace un BCM de estado futuro, que es a dónde debería llegar el proceso, si se implementan todas las mejoras que se plantearon, ¿no? Bueno, vamos. ¿Los días están Bien, por ahí? estamos terminando, les agradezco los comentarios positivos Listo. que han hecho los que se han ido. Bueno, disculpen por habernos excedido un poco en el tiempo. Por supuesto, estoy disponible para cuando desean. Me pueden mandar mensajes por privado a través de LinkedIn, haciéndome preguntas. También les voy a pasar por el chat mi teléfono, no tengo problema en darlo. Eh, me pueden mandar preferentemente mensajes por WhatsApp. No, tranquilo, acá tengo tu nombre, ni siquiera me pasó la voz. 411 60 43 8719. Ahí está mi teléfono. Algunas personas me preguntan por WhatsApp. Y bueno, no les voy a cobrar por eso. El objetivo de estos webinars es difundir y transmitir conocimiento que agregue valor. Durante todo el mes de junio vamos a seguir con estos webinars. No me acuerdo ahora la secuencia, pero vamos a ver uno sobre ANFE, que fue muy pedido en su momento. ANFE es una herramienta odiada profundamente por mucha gente, considerada una carga pública. Sin embargo, se pueden hacer cosas muy buenas con ANFE, muy piolas y que tienen cero burocracia y mucho agregado de valor. Hay que saber encontrarle la vuelta y usarlo para que uno le sirva, no para cumplir con. Vamos también a ver ejemplo de A3, aplicación de la metodología A3 a un proceso de ventas, que ya lo hemos dado varias veces con bastante éxito. Y vamos a aprovechar también para hacerle una variante a ese webinar y hablar un poco de gestión del cambio. O sea, cómo investigamos y llegamos a la conclusión de que hay que trabajar sobre la fuerza de ventas y cómo hacer cambiarle la cabeza a la fuerza de ventas, con gestión del cambio, basado en un caso real. Todo lo que tenemos acá son
en su gran mayoría casos reales, ¿no? Bien. Bueno, les agradezco. La verdad es que hayan aguantado hasta aquí. Y los espero en otros webinars. Y como siempre, a disposición. Así que, bueno, que tengan buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde estén. Y bueno, los espero el próximo miércoles, a la misma hora.